Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro Habla Set 3 y vamos a comenzar capítulo. Vamos a comenzar con el capítulo 7, La carne viva. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Este capítulo 7 finaliza la sesión 630. Se quedó en medio de la sesión 630 de Seth Jane con Rob, precisamente el cambio de capítulo del 6 al 7. Finaliza la sesión 630 y luego empieza y finaliza la sesión 631. La empieza pero no la finaliza. Sí la finaliza, definitivamente. Luego, además, está la 632, que es así que llega hasta el final del capítulo 7. Bien, pues después de ver la estructura de este capítulo, sin más preámbulo, vamos a ver esta interesante cuestión que nos va a contar Seth. Dice, a menudo las personas exageran y olvidan que las ideas poseen su propia vitalidad. No entiendo bien cómo utiliza aquí Seth el verbo exagerar. Exageras y sin embargo te olvidas de que las ideas tienen vida propia. Bueno, quizás el verbo sería otro, pero el significado, lo que quiere transmitir Seth es: no os olvidéis de que las ideas, una vez que las tenéis, tienen vida propia, tienen su propia vitalidad. Estas personas crean divisiones donde básicamente no hay ninguna. Consideran las ideas como propiedades completamente mentales separadas de su concepto del cuerpo. Bueno, consideran que las ideas se quedan dentro de su cerebro, dentro de su cabeza, y no salen salvo que las expresen verbal o gestualmente, y además creen que no tienen nada que ver con su cuerpo físico. Claro, mm, para todo esto, pues hay que conocer muchísima teoría de la manifestación, tal como nos está contando Seth, y darnos cuenta, tal como nos va a decir, de que incluso nuestro cuerpo físico es la manifestación de una idea. Creen que las ideas, estas personas, residen en su cabeza. ¿Quién, por ejemplo, se imagina que una idea está viva en su codo, en la rodilla o en el dedo del pie? Por lo general, las personas creen que las ideas tienen poco que ver con la carne viva. La carne parece física y las ideas no. Esto es también consecuencia del paradigma científico materialista en el que la humanidad ha incurrido desde principios del siglo XX, finales del XIX. La carne parece física y las ideas no. Aquellos más propensos a amar el intelecto trazan a menudo una separación innecesaria entre el mundo de los conceptos y el de la carne. Ahora sí que se entiende por qué la primera frase tiene el verbo exagerar. No exageres, no me separes completamente lo físico de lo mental, porque por el principio de mentalismo, el universo es mental. Y eso es planificación. Y luego se manifiesta en muy diferentes densidades energéticas, en diferentes vehículos cada vez más densos hasta llegar al cuerpo físico. Y el cuerpo físico es energía muy densa y la energía sigue siendo la manifestación del pensamiento, del espíritu en estos escenarios de exploración. Con lo cual, no me separes el cuerpo de las ideas, porque el cuerpo, las piedras, las plantas, todo tras de sí es mental. No me exageréis y me separéis tanto, dice Seth. Si bien es cierto que el cuerpo es la materialización viva de una idea, la idea de la experiencia vital, de una secuencia de experiencia vital. Voy a tener esta experiencia vital planificada en el periodo entre vidas y el vehículo para esta experiencia vital
es una idea de todas las que se tienen para llevar a manifestación esa experiencia vital. Si bien es cierto que el cuerpo es la materialización, repetimos, viva de una idea, también es verdad que estas ideas forman un cuerpo vivo, activo y con capacidad de reacción. El cuerpo no es como una herramienta, porque uno puede pensar, no, no, una cosa es el espíritu, otra es la mente y otra el cuerpo. No, 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 dícese, no, principio de mentalismo. Todo es mental, todo son ideas, manifestándose energéticamente en diferentes densidades. Todo es mental, todo son ideas, todo lo que vemos son ideas. Por lo tanto, dice Seth, las ideas forman un cuerpo vivo, activo y con capacidad de reacción. Vivo, activo y con capacidad de reacción independiente de la conciencia que lo ocupa. Claro, porque hay unidades de conciencia asociadas a elementos componentes del cuerpo. Por ejemplo, las células. Y esas son independientes, son unidades de conciencia independientes de la conciencia que ocupa el vehículo. El cuerpo no es meramente una herramienta para ser utilizada, no es tan solo un vehículo del espíritu. Es el espíritu en la carne que da vida a cada célula, incluso por debajo, a cada átomo, a cada molécula, a cada átomo, a cada partícula subatómica. Y por encima a cada órgano, a cada sistema y al cuerpo. Es el espíritu en la carne. Vosotros imponéis vuestras ideas en él, en el cuerpo, y afectáis en buena medida su salud y bienestar a través de vuestras creencias conscientes. Somos la conciencia principal que ocupa este cuerpo, pero no la única. Entonces, imponemos nuestras ideas al cuerpo y le afectamos en buena medida en su salud y bienestar. Pero el cuerpo está compuesto de átomos y moléculas vivas que reaccionan. Tienen sus propias conciencias vivas en la materia, su impulso para existir y mantenerse dentro del marco de su propia naturaleza. Es que es otra experiencia vital ser una célula. Es que nuestros árboles de conciencia son todo tipo de personajes y las células son también personajes del espacio-tiempo. Las piedras, las plantas, los animales, en esta escala y en otra escala las células y en otra escala las moléculas y en otra escala los átomos y los electrones, protones. Son personajes. Igual que en el universo hay planetas, hay sistemas solares, hay constelaciones, hay galaxias, hay universos locales, hay superuniversos, véase el libro de Urantia, en fin, exactamente igual. Igual que nosotros, cada cuerpo tiene su alma individual, que es la ramita que llega a la hojita en el gran árbol de la conciencia, el alma cósmica, el alma colectiva de Dios es el universo. Energético, no digamos físico, energético, en diferentes niveles de densidad. Claro. Tienen sus propias, repetimos, conciencias vivas en la materia, su impulso para existir y mantenerse dentro del marco de su propia naturaleza. Células, moléculas, átomos. Componen las células, las moléculas y los átomos, y éstas se combinan para formar los órganos. Los órganos poseen las conciencias conjuntas de cada una de las células que los componen, y a su manera perciben su propia identidad. Es que luego además tú puedes hablar con un órgano, puedes hablar con una célula, puedes hablar con un átomo, puedes hablar con una piedra o una planta
entras en trance, cambias tu enfoque de percepción a otro nivel dimensional y puedes hacerlo. Y esto lo explicó ya Seth en Habla Set 2, en la cuestión de los estados alterados de conciencia. Estos que iba nombrando como el A1, A1A, A1B, A2, A3, A4. Y él ahí lo decía claramente, puedes meterte dentro de tu cuerpo y hablar con un órgano que esté en ese momento desequilibrado energéticamente, entre paréntesis, enfermo. Tienen un propósito, afirma Seth, la función que cumplen dentro del organismo en conjunto. Esta cooperación de conciencias lleva a una conciencia corporal que es vital, que se esfuerza por mantener su equilibrio y salud. Así pues, la materia del cuerpo no debería considerarse como un resultado metafísico, sino como una gestalt viva de carne con capacidad de reacción. Es decir, que el personaje humano está compuesto por subpersonajes. Cada órgano es un subpersonaje, que a su vez está compuesto por subpersonajes. Cada célula es un subpersonaje del órgano, y cada molécula de la célula y cada átomo de la molécula. Si bien vosotros organizáis este material vivo, la conciencia principal, finalmente, que hace uso de la experiencia humana, no de la experiencia celular. La experiencia celular hace uso de ella otra conciencia. Y la experiencia del órgano corazón hace uso de ello otra conciencia. Y no, nuestra conciencia hace uso del total del cuerpo. Decíamos, así pues, la materia del cuerpo no debería considerarse como un resultado metafísico, sino como una gestalt viva de carne con capacidad de reacción. En otras palabras, vuestro cuerpo está compuesto de otras criaturas vivas. Nuestro cuerpo está compuesto de otras criaturas vivas, independientes de nosotros. Pero les ha tocado, entre comillas, estar ahí, aquí en el brazo, o en tu pierna, o en tu ojo. Si bien vosotros organizáis este material vivo, conciencia principal, cada conciencia posee su derecho propio a la satisfacción y a la existencia. No sois un alma encerrada en arcilla inerte. Por eso nos insiste Crión, hablad con vuestras células, tened una relación con ellas y con los órganos, llevaos bien, preguntarles qué necesitan y tratadles como otras conciencias iguales a vosotros. Y como ocurre en el libro quinto del viaje a casa, le pasa a Michael Thomas, que le pega el segundo o el tercer ángel un pisotón en el pie y Michael dice, ¡ay, cómo me ha dolido! Y le dice, no te has expresado bien. Tenéis que decir, ¡ay, cómo nos ha dolido! Porque le ha dolido a todas las células del dedo gordo del pie. No sois un alma encerrada en arcilla inerte. La casa de arcilla, pone Seth entre comillas para seguir con eso que ha dicho de la arcilla inerte, no se deteriora inmediatamente cuando la abandonáis. La conciencia principal se va, se muere la persona, transita la conciencia principal, pero quedan las otras conciencias que dicen, bueno, se acabó la fiesta, ya nos vamos a tener que ir separando de este cuerpo porque la conciencia principal se ha ido e irnos a otro cuerpo con otra conciencia principal. Las conciencias. Se desintegra a su propio ritmo, deja de estar organizada dentro de vuestro dominio de conciencia principal y la vida de sus átomos, moléculas y células se traslada a otras formas naturales vivas. Busquémonos otra conciencia principal. Vuestra percepción es meramente aquella de la que sois
conscientes. Como conciencia principal tenemos nuestra consciencia de personaje, independiente de la de las células. Incluso los átomos y las moléculas poseen su propia visión sutil. Claro, es que una molécula, un átomo, una célula, tiene su cuerpo físico y sus cuerpos energéticos sutiles. Tiene su cuerpo astral y su cuerpo mental, igual que la totalidad del cuerpo principal que la contiene. Poseen su propia visión sutil y aprecian su entorno a su manera. El mismo poder que mueve vuestra mente forma vuestro cuerpo. Todas tus células, todas las conciencias de órganos, células, moléculas, átomos, más tu conciencia principal, todas arriba en un determinado punto tienen el mismo nodo de yo superior. Claro, no existe ninguna diferencia entre la energía que moldea vuestras ideas y la energía que hace crecer una flor, o la que os cicatriza un dedo si os quemáis. En última instancia solo existe el espíritu, claro que sí. Es que esto es, para un estudiante de espiritualidad, es una verdad de perogrullo. Si estamos constantemente diciendo, en última instancia, solo hay una realidad, que es la espiritual, y un solo ser, que es el espíritu, manifestándose de infinitas formas en muy diferentes fases de experiencia y de entornos de existencia. Entonces, la misma energía que hace crecer una flor o que cicatriza un corte en tu dedo es la que te está dando vida a ti y a tus células, la misma. Claro. No existe ninguna diferencia entre la energía que moldea vuestras ideas y la energía que hace crecer una flor, repetimos, o la que os cicatriza un dedo si os quemáis. El alma no existe como entidad separada de la naturaleza. No, no, mira, naturaleza tenemos los hombres, tenemos nuestra alma y todo lo demás, el principio del mentalismo no actúa en ello. No hay conciencia detrás de nada. Pues sí, hay conciencia detrás de todo. El alma no existe como entidad separada de la naturaleza. No se arroja a la naturaleza. La naturaleza es el alma hecha carne. Los animales, las plantas, el planeta, con su conciencia principal. Podríamos decir que somos células del planeta. La carne es tan espiritual como el alma. Y esta frase así dicha, habrá personas estudiosas del no dualismo, en concreto de un curso de milagros, que no la entenderán como hay que entenderla. Porque en la literalidad dirán, no, no, porque el cuerpo no existe, es una ilusión. Y entonces, que tomen buena nota de que tienen que recomprender bien un curso de milagros. Fijaos en qué contexto está explicándose todo esto. La carne es tan espiritual como el alma, y el alma es tan natural como la carne. Son diversas expresiones del espíritu. Tal como lo entendéis, el cuerpo es el alma en vida humana. El cuerpo físico es el alma materializada, teniendo experiencias. Ahora bien, el alma puede vivir y lo hace en muchas formas, algunas físicas y otras no. Pues depende del nivel dimensional en el que se encuentre experimentando y con el que en cada uno tenga su particular personaje. Pero mientras sois materiales, el cuerpo es el alma en vida. Claro, mientras somos personas físico-materiales, personas humanas, por ejemplo, pues el cuerpo está representando a la conciencia principal. El cuerpo entero, entero.
compuesto de sus conciencias particulares, pero representando a la conciencia principal que lo ha ocupado. El cuerpo se cura a sí mismo constantemente, lo que significa que el alma en la carne se cura a sí misma. Esta forma de explicarlo de Seth es extraordinaria. A menudo el cuerpo está más cerca del alma que la mente. Claro, la mente programada en un pensamiento científico materialista puede estar más alejada del alma que el cuerpo, que no tiene esa programación consciente, activa de personaje. ¿Por qué no está viviendo la experiencia humana? La célula está viviendo otra experiencia. Sin embargo, la experiencia humana implica que puedes tener una programación mental que niegue absolutamente tu naturaleza. Todo esto después de un olvido completo. Vienes a la experiencia humana, te olvidas completamente de quién eres y luego además lo niegas totalmente. Eso a una célula no le puede ocurrir porque no está viviendo esa conciencia, lo que está viviendo la otra conciencia. Y cuando hablo de una conciencia y otra conciencia, hay que entenderlo en el diseño de exploración de la limitación que realiza el espíritu, en el paso de la unidad a la multiplicidad. Siempre, finalmente, de fondo, en la fase originaria hay una unidad, aunque luego en las fases lejanas a la originaria se manifiesta una multiplicidad. La sabiduría espiritual es entender ya en experiencias de multiplicidad que en realidad somos una unidad. A menudo el cuerpo, repetimos, está más cerca del alma que la mente, porque crece automáticamente como lo hace una flor, confiando en su naturaleza, sin la programación mental del humano, del personaje humano. En ese sentido, el vehículo del personaje humano crece automáticamente como lo hace una flor, confiando en su naturaleza, salvo que la mentecita material del personaje humano lo condicione hasta tal punto que lo enferme y lo distorsione. Bien, pues aquí acaba la sesión 630. Sin ninguna nota de Rob, da comienzo directamente la sesión 631, que es continuación directa. Y sigue diciendo Seth: la existencia física es valiosa por muchas razones. Una de ellas es que la carne responde al pensamiento y es a la vez muy resistente. Es decir, que nosotros, tal como nos cuentan, por ejemplo, Tobías, llegado un momento, decidimos pasar del sexto nivel dimensional astral, de esas experiencias, con ese nivel de densidad, a otras más densas, al físico material. ¿eh? Decidimos pasar porque había cuestiones que queríamos experimentar que iba a ser mucho mejor realizar esa experiencia en un ambiente mucho más denso. Por eso la existencia física es valiosa por muchas razones, dice Seth. Ya nos han contado o nos han insinuado por qué razones era valiosa la existencia física. Para ralentizar los sucesos y poder comprenderlos mucho mejor. Es como si aplicas el microscopio a una partícula y entonces, en vez de verla como un punto pequeñito en el papel, la ves como una gran ciudad. Entonces, la experiencia ralentizada permitía entender muchísimo mejor algunas cuestiones. Y eso es lo valioso de la experiencia humana. Dice, una de las razones es que la carne responde al pensamiento y es a la vez muy resistente. Nuestro pensamiento con un cuerpo astral, en los muy diferentes grados que hay de cuerpos astrales, respondía rápidamente al pensamiento. El cuerpo astral respondía muy rápido. El entorno astral manifiestas enseguida. En el entorno físico-material se tarda en manifestar. El cuerpo responde
al pensamiento, pero no nos damos cuenta como personajes que el cuerpo responde. Y una de las gracias de la experiencia humana es darse cuenta de que tu cuerpo responde a tu pensamiento, igual que el resto de la materia física que te rodea. Dice Seth, y el cuerpo es a la vez muy resistente. Gracias a ciertas pautas innatas, aunque la conciencia del cuerpo capte vuestras imágenes negativas, también luchará automáticamente contra ellas. Es decir, el cuerpo se resiste a la cafreidad del personaje que lo utiliza como vehículo. El cuerpo no se somete inmediatamente a tus pensamientos de bajísima vibración, de ira, de odio, de envidia, de celos. No se somete. El cuerpo intenta resistir el embate fortísimo que supone el que tú envíes esa energía a todo el resto de células y órganos. Intenta, pues, hacerse fuerte frente a esa amenaza. Debéis recordar que vivís en un entorno natural, lo que significa que vuestros pensamientos son tan naturales, digamos, como los rizos del pelo. En lo que quizás os parezca una extraña analogía, compararé vuestros pensamientos con los virus. Fíjate, si Seth llega a saber lo que ha pasado en 2020, igual utiliza otro ejemplo. Ya que están vivos y siempre presentes, reaccionan. Cuidado, ya da Seth una información muy interesante. Están siempre presentes. No llegan de fuera. No llegan de fuera. Esto ya es muy interesante. Están siempre presentes, dice Seth. Reaccionan y poseen su propia clase de movilidad. Desde el punto de vista físico, al menos, los pensamientos se propulsan químicamente y viajan por todo el cuerpo, tal como lo hacen los virus por vuestra forma temporal. Está haciendo un símil del pensamiento y de los virus, pero es muy interesante porque da pie a que entendamos cómo funciona el pensamiento respecto de nuestro cuerpo y también da pie a entender algunas cosas de los virus. Pues bien, nuestro pensamiento. Tú tienes un pensamiento. Eso es energético sutil, pero desencadena en la biología física. Las neuronas son células, tienen su conciencia. Su función es trasladar esa energía codificada con ese pensamiento. Y realizan su función a nivel energético y simultáneamente a nivel químico. ¿De acuerdo? Hay dos niveles en el cuerpo. El energético sutil, que no se ve, el energético, que ya se miden los impulsos eléctricos en el cerebro, que sí se mide, y luego el químico. Y es que las glándulas generan unas hormonas que se reparten por todo el cuerpo. Bien, esto nos da pie a entender qué es la emoción, y es muy interesante, porque la emoción es el resultado final de un proceso. Tú tienes un pensamiento, hay un proceso químico, a la vez que el proceso energético sutil. Es mucho más rápido el proceso energético sutil. Esto ya nos lo explicó Seth. Pero el químico actúa porque el energético sutil se manifiesta físicamente. La química en realidad es físico-material. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos entender el pensamiento? Como que esa química, que va más lenta que la energía sutil, llega a una célula y le traslada el símbolo químico del pensamiento. Y la célula lo recibe químicamente. Lo recibe y reacciona. Si el pensamiento es de amor o si es de odio, la energía sutil que va a la célula es diferente. Y el mensajero simbólico químico que va a la célula es diferente.
la célula reacciona de forma diferente. Cuando la célula reacciona a un pensamiento A de amor o B de miedo, devuelve una respuesta. Y esa respuesta, cuando llega a las neuronas y cuando llega a las neuronas que hay en el corazón, que hay muchas también, es cuando tú te das cuenta de la emoción. Y dices, ah, me estoy poniendo yo solo enfermo de pensar lo que estoy pensando. O me estoy poniendo absolutamente relajado y feliz de pensar lo que estoy pensando. Pero la emoción es cuando el cerebro recibe la respuesta de la célula ante un previo pensamiento que ha emitido. Se emite el pensamiento, llega a la célula dice, ¿es un pensamiento de amor? Doy una buena respuesta, te llega al cerebro la buena respuesta y dices, qué emoción más buena. Un pensamiento de miedo, lo emites, llega a la célula, reacciona con miedo, devuelve una señal de miedo al cerebro y cuando llega al cerebro notas la emoción del miedo. Y eso es. Es muy interesante esto que está contando Seth porque permite meterse ya en estas cuestiones más en detalle. Pero está Seth comparando los pensamientos con los virus y va a seguir haciéndolo. Y dice, los pensamientos interactúan con el cuerpo y se convierten en parte de él, químicamente, al igual que lo hacen los virus. Algunos virus poseen gran valor terapéutico y en ocasiones el cuerpo físico les permite entrar porque sabe que contrarrestarán a otros que no son beneficiosos en ese momento. Símil de Seth, pensamientos buenos, pensamientos malos, pensamientos de amor, pensamientos de miedo. Virus beneficiosos, virus perjudiciales. El símil está claro. Y además hay más características de similitud, y es que los pensamientos circulan por el cuerpo químicamente y los virus también, químico-biológicamente, también circulan de la misma manera. Los así llamados virus dañinos siempre están presentes dentro del cuerpo. Los tenemos en todo momento. ¿Qué los activa? ¿Qué activa los virus dañinos? Procesos internos, principalmente. Muy raramente sois vulnerables a ellos, excepto en una pequeña proporción. Muy raramente sois vulnerables a ellos, excepto en una pequeña proporción. ¿Cuándo? ¿Cuándo se activa un virus dañino? A pesar de que en el interior albergáis en todo momento vestigios de los virus más mortales. En todo momento. De todos los más mortales, los tenemos latentes dentro. ¿Qué los activa? Los propios virus sufren transformaciones completamente insospechadas por los médicos. No se han dado cuenta todavía de esas transformaciones. Si un virus desaparece y se descubre otro, nunca se sospecha que el primero pudo haberse transformado en el segundo. Y no obstante, eso es lo que ocurre mediante ciertas alteraciones de carácter natural. Dices, anda, a este se le ha ido la gripe no sé qué y ahora tiene otro tipo de gripe. Y de esa forma además se pueden confundir muchos tipos de gripe o hacerse uno la confusión con ellos o generarla. Ahora bien, en el contexto del conocimiento común occidental y con la introducción de los fármacos modernos, os encontráis en una especie de dilema. El cuerpo sabe cómo tratar los fármacos naturales que proceden directamente de la tierra, tanto si son molidos o hervidos, picados o cocidos al vapor, dice Seth. Es que fijaos lo que está diciendo Seth. Es que hay que pararse a reflexionar detenidamente. El cuerpo reconoce las esencias vivas y no reconoce las artificiosidades químicas. Una amplia variedad de fármacos manufacturados son desconocidos para la estructura innata del cuerpo, la innata es la profunda, lo que puede conducir a activar poderosos mecanismos de defensa que se dirigen contra el fármaco
en vez de hacerlo contra la enfermedad en sí. Estos son los efectos secundarios. En esos casos debéis utilizar otra medicina para contrarrestar la que acabáis de tomar. Efecto secundario, te genera otra cuestión, te vuelves a ir para allá y te vuelven a decir que es necesario que te tomes otra cosa porque tienes síntomas de no sé qué. Pero esos síntomas de no sé qué vienen producidos por tu propio cuerpo que reacciona ante unos elementos que son primos muy lejanos a él. Son extraños, no son familiares cercanos. No estoy sugiriendo que no visitéis a los médicos o que no toméis medicamentos de esa naturaleza. Si creéis en la estructura de la disciplina médica que el mundo occidental ha desarrollado. ¿Tú crees en la medicina occidental? Vete para allá, porque al final la creencia es lo que genera la manifestación de la realidad. Vuestros cuerpos se han acostumbrado a ella, la medicina occidental, por el uso de estos medicamentos desde el momento del nacimiento. Es decir, que ya se podría decir que hay un acostumbramiento generacional, porque ya llevamos cientos de años, o al menos más de 100 años con esta cuestión de los medicamentos. Hay muchas víctimas, pero aún así es el sistema que habéis elegido y vuestras ideas forman vuestra realidad. Bueno, Seth no pensaba en su momento, cuando decía todo esto, que leerlo y comentarlo y subirlo a una determinada plataforma iba a poder generar que algún algoritmo reaccionase en contra de este contenido. En fin, esperemos que no ocurra. No muere nadie que no haya tomado la decisión de hacerlo, recuerda Seth. Y no se acepta ninguna enfermedad a ciegas. Todo esto puede parecer a uno que le viene, pero todo esto el ser interno sabe perfectamente lo que está haciendo y por qué. En pocas palabras, los pensamientos pueden considerarse como virus invisibles, portadores, chispas que incitan reacciones, no solo dentro del cuerpo, sino en todo el sistema físico tal como lo conocéis. Y lo que nos está explicando Seth muy sencillamente y muy técnicamente y muy detalladamente y maravillosamente, lo que nos está explicando Seth es que nuestros pensamientos generan las enfermedades. Y de ahí viene el símil con los virus. Pensamientos de amor, bienestar físico. Pensamientos de miedo, enfermedad. Con ese símil se ve claramente. Los pensamientos son tan naturales y reales como las células del cuerpo, a efectos físicos, e interactúan entre ellos como lo hacen los virus. Mientras os encontráis en esta realidad, físico-material, experiencia humana, no existe separación entre lo mental, lo espiritual y lo físico. Lo separamos nosotros para entenderlo, pero en realidad, es una convivencia de todos esos niveles en la misma experiencia. Es que es lo que ocurre. Lo diseccionamos y analizamos separadamente para entenderlo, pero en realidad conviven en la misma experiencia todos esos niveles. Si creéis que hay separación entre esos niveles, dice Seth, no comprendéis lo suficiente la espiritualidad de la carne. Todo es mental y la energía es manifestación del pensamiento en estas experiencias y la materia es energía densificada. Todo es mental. No comprendéis lo suficiente la espiritualidad de la carne o la realidad física del pensamiento. Tal como mencioné, los pensamientos son
tan naturales como lo es cualquier parte del cuerpo. Tú podrías decir, bueno, partes del cuerpo humano, pues las extremidades, el tronco, en fin, piernas, brazos, manos, los órganos internos, la cabeza y los pensamientos. Y los pensamientos que tengo en cada momento es un sistema del cuerpo que es transversal a todo él y le influye directa, precisa e inmediatamente. Esto es lo que quiere decirnos Seth. Los pensamientos son tanto una parte de la naturaleza como lo son los sentimientos. De hecho, pensamientos y sentimientos son dos caras de la misma moneda, como acabamos de ver con esa explicación. Pero si establecéis una división arbitraria, vamos a entender cada cosa. Pensamientos por un lado, sentimientos por otro lado, lo mental por aquí, lo espiritual por allá, lo físico por este lado. Si establecéis una división arbitraria, al considerar los pensamientos como mentales y distinguirlos de lo físico, que también es mental, la mente es la expresión del espíritu, el cuerpo os brindará un reflejo más fiel de vuestro ser del que os ofrecerán vuestros pensamientos. Si establecemos una división arbitraria, esto nos sirve para separar aspectos de una manifestación que se realiza en conjunto. Vamos a ver los árboles, pero no vamos a ver el bosque. Estudiamos el cuerpo físico nos tal, y luego estudiamos la mente tal, separamos la medicina física de la psicología, pero no vemos la interacción que tienen. Vemos dos árboles, la psicología y la biología, pero no vemos el bosque de la interacción conjunta de ambos. En el funcionamiento espontáneo del cuerpo, espontáneo entre comillas, espontáneo en el sentido de que hay conciencias independientes y autónomas actuando en él, aunque la conciencia principal determine fundamentalmente el desenlace final de lo que ocurra. En el funcionamiento espontáneo del cuerpo podéis ver la fácil movilidad del alma, el ir con aquello que soy, lo cual es una indicación de la libertad interna del alma y a la vez de un sentido innato de propósito. Todas las partes de la realidad corporal son versiones en la carne de la realidad del alma. Esto es interesantísimo porque el alma tiene una estructura que se reproduce luego en el vehículo físico y en el universo entero. Y por eso, como es arriba es abajo, la ley de correspondencia. Así como cada parte del universo exterior refleja una interior. Es un patrón. El universo interior es tan vivo y natural y cambiante como el mundo exterior. De hecho, el mundo exterior es una manifestación del interior. Los fenómenos físicos son solo un fragmento de lo que es la naturaleza. Lo físico es solo un fragmento, porque la naturaleza es energía en muy diversos estadios de manifestación, es decir, en muy diversos estadios de densidad. Y entonces nosotros solo vemos un estadio, pero la naturaleza es todos los estadios, todos los niveles dimensionales. Los fenómenos físicos, repetimos, son solo un fragmento de lo que es la naturaleza y todas las realidades son naturales. Todas las realidades se manifiestan como energía.
en algún grado de frecuencia vibratoria. Y todas son lo mismo. Por ejemplo, tú te puedes quemar con temperatura muy alta y te puedes quemar con temperatura muy baja. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Lo que cambia es la temperatura. Tú tocas agua muy caliente y te quemas. Y tocas un hielo muy frío y te quemas. Y el agua es la misma. Lo que cambia es la manifestación. La frecuencia vibratoria de la energía. Pues bien, una planta astral es igual de natural que una planta físico-material. Y un cuerpo astral es igual de natural que un cuerpo físico. Todas las realidades son naturales. Nosotros decimos la naturaleza. No, la naturaleza es el universo entero. Para vuestro entendimiento, las probabilidades, para ser las probabilidades son las diferentes líneas temporales que el espíritu experimenta para cada una de las experiencias. Nosotros, como humanos, nosotros, como personaje humano, con nuestro nombre, somos una de las infinitas líneas temporales que el espíritu está experimentando. Y hay otro, como cada uno de vosotros, y como yo, hay otros infinitos, viviendo pequeñas variaciones de la realidad, pequeñas variaciones, más grandes variaciones y cosas completamente diferentes. Pero desde el espíritu explora las infinitas posibilidades y los sistemas probables de los cuales habla Set son las infinitas líneas temporales, yoes paralelos, mundos paralelos, universos paralelos. Dice, para vuestro entendimiento, las probabilidades son extensiones y variaciones basadas en el principio del crecimiento. Extensiones y variaciones. El alma se expresa, se va creando a sí misma, como un árbol que crece. Y el árbol no crece solo por una rama y llega y tiene al final una sola hoja. El árbol crece por muchas ramas que se van desplegando, generando ramas medianas, muchas más, muchísimas más pequeñas, muchísimas ramitas y muchísimas hojitas. Y lo explora todo. El espíritu lo explora todo igual que un árbol no crece solo con una rama que llega a una sola hoja en un punto, sino todas, pues exactamente igual. Las probabilidades, los sistemas paralelos, son extensiones y variaciones basadas en el principio del crecimiento. Vas creciendo y quieres explorar todo. Yo ahora tomo esta decisión. El otro día decía, me caso con Menganita. Y en tu línea temporal te has casado con Menganita o con fulanito. Pero surge otra línea temporal en el que te casas con Zutanita o con Zutanito. Y es igual, ese personaje lo vive físico-material igual que tú. Porque trascendiendo a la apariencia física, todo es mental, manifestándose energéticamente en diferentes niveles de densidad. Y al espíritu no le cuesta nada, ni manifestar, ni densificar. Nada. Lo hace así. Repetimos la frase. Para vuestro entendimiento, las probabilidades son extensiones y variaciones basadas en el principio del crecimiento, que es evidente en vuestra realidad diaria. Dicho crecimiento es una manifestación natural que florece en vuestra área particular de realidad observable para vuestros sentidos. Pero existen otras manifestaciones totalmente naturales de ese principio, aunque algunas solo podéis vislumbrarlas de forma distorsionada porque no percibís ciertas condiciones naturales. Es que a nivel dimensional están sucediendo otras cosas a la par que suceden en nuestra experiencia humana. No solamente la cuestión de los sistemas probables, sino el efecto de nuestra acción en la experiencia humana que se tiene en otros niveles dimensionales. Eso no lo vemos. Este párrafo entero es bastante abstracto, pero bueno, yo creo que con la guía que estoy dando se puede entender. Luego habrá que repetir toda esta parte del vídeo para ver qué dice Set e intentar enlazarlo.
Las probabilidades os involucran en un rico crecimiento y desarrollo psicológico, porque el nodo consciente y planificador superior lo experimenta todo, no solo la decisión A, sino la B, la C, la D y la E. Las probabilidades os involucran en un rico crecimiento y desarrollo psicológico, muy enriquecido, que aunque presente, no percibís en vuestro terreno. Nosotros solo percibimos nuestra línea temporal, no las demás. Cualquier tipo de existencia tiene lugar dentro del contexto de la naturaleza en general, no de la naturaleza verde que llamamos aquí. Es que todo es la naturaleza. Trascendentemente es pensamiento del espíritu manifestándose como energía en infinitas formas. Eso es la naturaleza. Y la naturaleza incluye el alma. Cualquier tipo de existencia, repetimos, tiene lugar dentro del contexto de la naturaleza. Y la naturaleza incluye el alma, pero vuestra definición de la naturaleza es demasiado limitada, dice Seth. Claro, ¿qué es para nosotros naturaleza? Lo que crece naturalmente en el nivel físico-material, que es el que percibimos. Ya está, este es el diseño. Pero para eso están, para contarnos que hay más cosas. Es natural vivir después de la muerte y natural devolver el cuerpo a la tierra y después formar otro. Es natural que los pensamientos sean tan rápidos, tan vivos y con tanta capacidad de reacción como los virus. Esto además Seth lo ha explicado técnicamente hasta la saciedad, desde muchos puntos de vista. Es natural que tengáis seres probables, paralelos, así como existencias reencarnatorias. No solo tenemos infinitas líneas de manifestación de cada personaje, sino de cada personaje del ciclo de reencarnaciones. Esto es una gran matriz. Ciclo de reencarnaciones es una columna. Vamos a ponerlo así. Ciclo de reencarnaciones es una columna. Y tienes muchas columnas paralelas, cada una de cada secuencia vital del ciclo de reencarnaciones, infinitamente, que experimentan casi lo mismo con ligeras variaciones, unas de otras. Claro, hay algunas que experimentan todo lo contrario, porque se experimenta todo. Pero fijaos, tenemos una matriz con el ciclo de reencarnaciones y sus vidas y con los sistemas probables o paralelos de cada una de las secuencias vitales del ciclo de reencarnaciones. Esto es abrumador, pero es lo que es. Es lo que nos cuenta la espiritualidad profunda. Cuando consideráis que las ideas son mentales y están al margen de la naturaleza, os sentís separados de la naturaleza misma. Tenemos que cambiar, gracias a la información espiritual, abandonar la ignorancia espiritual y entender cómo funcionan las cosas para saber que hay una continuidad con todo, que no estamos separados de nada, no estamos separados de nuestra mano, ni de nuestras células, ni de los objetos que tenemos, no estamos separados de nada. Cuando imagináis la vida después de la muerte como algo no natural o sobrenatural, os sentís separados, aislados y perplejos. Y tenemos miedo de morir. Y cuando entiendes, en otro estadio, en el periodo entre vidas, un poco más de lo que nos cuentan aquí, porque ahí tienes una capacidad de comprensión mayor, pues vuelves porque no consideras la experiencia humana como algo definitivamente hostil y evitable, sino que es una escuela de aprendizaje. Eso sí, cuando entras a esa escuela de aprendizaje lo pasas mal, pero tú sabes desde fuera que no pasa nada. Pero como personaje te quedas separado, aislado y perplejo dentro del escenario. Debéis tratar de comprender que existen distintos tipos de naturaleza dentro de la naturaleza, con mayúsculas. Distintos tipos de naturaleza dentro de la naturaleza con mayúsculas, que es el espíritu explorando las infinitas posibilidades de manifestación. Eso es la naturaleza. Vuestra vida física, vuestra naturaleza humana, tal como lo entendéis, depende de un tiempo
en que no erais físicos. Claro, somos la hojita de un gran árbol. Debéis comprender que, en este sentido, no ser físico es tan natural como ser físico. Vuestra existencia antes y después de la muerte es un fenómeno tan normal como vuestra vida actual. Pues bien, aquí acaba, dentro del capítulo 7, esta sesión 631 que hemos comenzado a mitad de capítulo. Y nosotros lo vamos a dejar aquí, al final de esta 631 y pendiente para nuestra siguiente sesión de la 632 y seguir de verdad disfrutando con lo que nos cuenta Seth y cómo nos lo cuenta. Es impresionante. Pues bien, nuestra siguiente sesión será en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.